Exigir el cumplimiento de reivindicaciones históricas, afrontar los graves problemas que están dinamizando la convivencia en los barrios e impulsar iniciativas de apoyo mutuo entre el vecindario, como redes de alimentos, son algunas de las metas que han promovido durante estos últimos años el surgimiento del sindicalismo de barrio en varias zonas de la ciudad de Valencia. Sindicatos de barrio como Construyendo Malilla o Riols en Bloc o la Seiría Comuna actúan hoy en la capital del Túria a través de un sistema asambleario compuesto por personas de todas las edades y géneros que les unen su compromiso por luchar por su barrio. David Bander, miembro de Teixim Patrais, explica en qué consiste este movimiento vecinal. Un sindicato de barrio pretende ser una red de apoyo mutuo entre vecinas, igual que un sindicato laboral, de clase, pretende ser una red de apoyo mutuo entre trabajadores. La forma sindical simplemente es Nosotras la hemos elegido porque creemos que hemos de estar organizadas como está un sindicato de clase y porque pensamos que en un barrio como en Patrais, que tiene una tradición obrera, primero la huerta, luego la fábrica, hasta la ciudad capitalista, es necesario tener un sindicato. No una asamblea de barrio, sino reivindicar la figura sindical y reivindicar la clase. Los objetivos de estos colectivos de barrio varían dependiendo del contexto socioeconómico de cada distrito, siendo cada uno autónomo para centrarse en aquello que consideran más prioritario. En Benimaclet, por ejemplo, la principal lucha es contra un proyecto urbanístico que amenaza la huerta colindante, mientras que en Malilla llevan tiempo exigiendo un nuevo centro de salud que cubra las necesidades de un barrio que ha multiplicado por 4 su población. Sin embargo, lo que sí engloba a todos los sindicatos, o al menos a la inmensa mayoría de ellos, es la lucha por una vivienda digna para evitar la expulsión de su vecindario, debido a la emergencia habitacional que está afectando a cientos de personas vulnerables que se quedan sin su hogar por una ejecución hipotecaria o por un desahucio. Según el Instituto Nacional de Estadística, la Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía en la que más crecieron los desahucios durante el primer trimestre de 2021, registrando 1.093 ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales, un problema que está afectando principalmente al vecindario de barrios del centro como Patrais, tal y como nos cuenta David, integrante de su sindicato. Es raro que no te despiertes cada mañana en el barrio y estén todas las portales de una calle o de una finca con papelitos de me urge comprar por esta zona, de te quiero comprar tu piso, con letra a mano como si fuese un particular, y directamente cuando llames a una inmobiliaria que está especulando con el precio de nuestras vidas. Porque aparte, las inmobiliarias se juntan al problema anterior. Si los jóvenes no se pueden emancipar porque no se pueden pagar un alquiler, muchas veces es porque no se pueden pagar la entrada a un alquiler. Igual que no se puede comprar la gente una casa porque no se puede pagar la entrada a una casa. El sindicalismo de barrio ha demostrado, entre otras cosas, el interés de la juventud valenciana por participar activamente en actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su vecindario, permitiéndoles aproximarse a sus problemas e inquietudes y compartir su manera de ver y entender el asociacionismo. Román Núñez, miembro del sindicato de barrio Montolivet Veïnal, nos esclarece cómo los sindicatos están sirviendo para desmontar los prejuicios que caen sobre los jóvenes. Por mucho que se hable despectivamente de la generación Z y de parte de la generación millennial porque son muy endiosados y muy egoístas, por decirlo de alguna manera, pues bueno, pues ahí están, por ejemplo, aquí en Malilla y en Montolivete, la gran mayoría de gente del sindicato son jóvenes de menos de 26 años aproximadamente. Y mola mucho porque esa comunicación entre gente que tiene 18 o 20 años y ya personas más mayores de 50, 60, 70 existe y se puede trabajar simultáneamente todos porque todos buscamos lo mismo, que no es otra cosa que un barrio mejor en el que vivir y que nadie se quede en la calle y nadie se quede atrás. Asimismo, el formar parte de movimientos sociales como los sindicatos de barrio permite a sus integrantes ampliar sus miras hacia las dimensiones en las que están desempeñando su labor en la estructura de barrio. Crear un tejido vecinal, que gran parte de los vecinos se conozcan entre ellos, que todos colaboremos juntos haciendo cosas, haciendo actividades culturales para el barrio, con el tema de las arts aliments, incluso en los desahucios, que son la parte más dura, y estar todos unidos, ir todos a una, es la sensación más bonita que le puede pasar a una persona, el sentirse arropado, el que nadie está sola ni solo
nadie se va a quedar atrás. O sea, si tú estás en el sindicato, tú no te vas a quedar atrás, a ti no te van a tirar de tu casa, tú no vas a tener problemas de esa índole. O sea, es una unificación y un todos con todos y uno para todos y todos para uno. Todo un ejemplo de cómo la organización barrial es el eje de la convivencia y el instrumento para poco a poco construir la ciudad que todos y todas queremos.